casos en los cuales la represión con esa intensidad no haya comenzado antes, ¿no? Por ejemplo, yo les mencioné los ingenios en Tucumán. En Tucumán, en febrero de 1975, o sea, un año antes del golpe, cuando la presidenta era María Estela Martínez de Perón, Isabelita, Tucumán es una provincia que por el tema de los ingenios azucareros tiene también una historia de organización sindical enorme. De hecho, en la dictadura anterior, en la de Onganía, se cerraron 11 de los 27 ingenios que había en la provincia, lo cual provocó una crisis social enorme, muchísima desocupación, hambre, desnutrición, que un porcentaje enorme de la población tucumana se tuviera que ir de la provincia para buscar trabajo en otras regiones del país, con lo cual Tucumán era una provincia muy golpeada y lo que hizo Isabel fue en febrero del 75, el gobierno, que era un gobierno constitucional, firmó un decreto para aniquilar a un foco guerrillero que había en Tucumán del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Eso es lo que se conoció como Operativo Independencia, y que fue un operativo militar en el marco del cual se instaló un centro clandestino de detención y se llevó adelante una represión de las características que tuvo después la represión a nivel nacional con la dictadura. Entonces, por ejemplo, en el caso de Tucumán, podemos ver que el terrorismo de Estado opera desde antes del 24 de marzo. En la provincia de Córdoba también, que tuvo una intervención militar en el 74, tenemos casos, en el caso de Fiat, que son previos al golpe. En el caso de Acíndar, en Villa Constitución también hay una intervención militar en el año 75 y un operativo que se llamó el Operativo Serpiente Roja del Paraná, que tenía como objetivo desarticular todo lo que era la militancia sindical en el norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de la provincia de Santa Fe, y que tuvo también mecánicas parecidas. Entonces, si tenemos estos casos particulares donde es importante reconocer que el proceso represivo es previo al golpe, pero a nivel sistemático, a nivel nacional, el golpe de Estado fue el que puso en marcha, ¿no?, el terrorismo de Estado a escala nacional. Entonces, nosotros analizamos los secuestros y desapariciones a nivel de cada uno de los casos y después pensamos, bueno, en esos secuestros, ¿cuál fue la participación de las empresas? Una primera cuestión para que vean la magnitud del proceso represivo. De estas 25 empresas, nosotros identificamos casi 900 víctimas, ¿no? Y hay empresas que tienen niveles de represión altísimos, ¿no? Acá vieron que dice, hay 5 casos de empresas que tienen entre 70 y más de 100 víctimas, ¿no? Por ejemplo, yo les mencionaba Propulsora Siderúrgica, Acíndar, son casos con muchísimas víctimas. La mayoría de las víctimas que nosotros identificamos eran sindicalistas o tenían distintos niveles de participación gremial, es decir que podemos pensar que uno de los causales principales de los secuestros y las desapariciones fue esa participación, ¿no?, en el movimiento sindical, ese cuestionamiento al poder empresarial en el lugar de trabajo, ¿no? Así que esta es una cuestión central. También la vinculación entre los conflictos, las huelgas que hubo. En la dictadura, más allá de la escalada represiva, hubo huelgas y hubo conflictos sindicales y fueron duramente reprimidos. Hay una relación bastante directa entre represión y conflictividad laboral. Entonces, nosotros lo que vimos en estos casos, analizando cada una de las 25 empresas, es que en cada uno de esos casos identificamos distintas formas en las cuales los empresarios, acá estamos hablando de lo que está en la filmina anterior, que la pasé rápido para no aburrir, según el caso nosotros vemos que quienes se involucran en la represión pueden ser o bien los dueños de las empresas o lo que se llama el personal directivo y jerárquico, ¿no?, que puede ir desde los gerentes de una empresa hasta los capataces, ¿no?, lo que serían cuadros medios, que en beneficio de esa empresa se involucraron de diferentes maneras en la represión a trabajadores. Por un lado, esto significa que muchos espacios laborales fueron militarizados. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el caso del astillero Río Santiago, que era un astillero, una fábrica de barcos, que todavía sigue existiendo, de hecho está en crisis, ¿no?, y tiene conflictos laborales muy importantes, acá en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Ensenada, ahí por la zona de La Plata, no sé si conocen. Bueno, toda esa zona donde está el astillero, también está la destilería de YPF, está también Propulsora Siderúrgica, que es del grupo Techin también. Ese espacio
espacio directamente se militarizó. Esto significa que los trabajadores, por ejemplo, llegaban al trabajo y además de tener que fichar, como se hace en cualquier fábrica, tenían que pasar una requisa. En el caso del astillero tardaban 4 horas en entrar a los puestos laborales porque los revisaban las fuerzas militares. Además, en muchos casos estas fuerzas militares estaban apostadas dentro de los establecimientos con listados aportados por las propias empresas. Entonces, cuando entraban los trabajadores decían, bueno, a este nos lo llevamos, a este no. Esto en varios casos sucedió. El astillero es un ejemplo. Después hay situaciones extremas, como por ejemplo la instalación de centros clandestinos de detención dentro de las fábricas. En el caso de Asindar, en Villa Constitución, lo que eran los albergues que estaban construidos originalmente para vivienda de los trabajadores, se apostaron las fuerzas militares y ahí torturaban y mantenían gente secuestrada. Lo mismo en el quincho de la empresa Ford, que era la que yo les mencionaba, que tiene los 2 gerentes condenados. Bueno, estas prácticas de centros clandestinos dentro de las empresas lo vimos en 5 de los 25 casos, con lo cual podemos observar que hay cierta sistematicidad. Después, otra forma de participar en la represión es la iniciativa empresarial. ¿Qué quiere decir esto? La entrega de listas, de información, estos llamados de las empresas que están documentados en diferentes fuentes, no solamente en testimonios de los sobrevivientes, sino que hay documentos, ¿no?, que acreditan esta participación. O por ejemplo, un trabajador que lo van a buscar a un domicilio, que era el que figuraba en su legajo de la empresa, y solamente figuraba ahí y no vivía más ahí. Bueno, eso es un indicio de que es la empresa la que da esa información. O trabajadores que estaban secuestrados y que vieron sus legajos laborales, los legajos de la empresa, en los lugares de detención. O, por ejemplo, yo les mencionaba antes a Marcos Levín de la Veloz del Norte. Bueno, en el caso de él está denunciado como por haber estado presente durante los interrogatorios bajo tortura a los trabajadores de su empresa, ¿no? Entonces, de esta manera las empresas brindaron diferentes aportes que facilitaron e hicieron posible la represión. También, por supuesto, la provisión de insumos, ¿no? Yo les mencionaba las camionetas del Ingenio Ledesma. En el caso de Las Marías también hubo secuestros con autos de la empresa, o por ejemplo que prestaban sus instalaciones, digamos, quizás no necesariamente para alojar a los secuestrados, pero sí, por ejemplo, para operativos militares, para hacer inteligencia militar. Muchas empresas tenían personal militar y policial trabajando, ¿no?, haciendo inteligencia, o sea, persecución de los trabajadores dentro de las mismas empresas, y en muchos casos eran trabajadores en blanco de las empresas quienes hacían esta tarea. Entonces, lo que nosotros vimos es que estas prácticas empresariales represivas, ¿no?, esta provisión de distintos recursos e insumos para facilitar la represión, seguían distintos patrones que nosotros veíamos repetirse en los casos. Por ejemplo, en el 88% de los 25 casos se produjeron secuestros de trabajadores dentro de las fábricas. Las fábricas son propiedad privada, salvo las fábricas estatales, ¿no? Y en muchos casos las fuerzas policiales y militares ingresaban a las fábricas y secuestraban a los trabajadores del interior, ¿no? Y otra práctica muy común era que se despedía o se producía el retiro forzado de trabajadores que tenían distinta militancia gremial, y en muchos casos ya estaban secuestrados o desaparecidos, ¿no? Era muy común que quizás un trabajador era secuestrado, la familia iba a la fábrica a explicar que no sabían dónde estaba su familia, que no el trabajo, y la fábrica cesaba la relación laboral. En el 76% de los casos nosotros pudimos registrar que la empresa entregó información privada de los trabajadores y listados a las fuerzas represivas, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, en el caso de Ford, o esto que les contaba yo de la entrega de legajos laborales, donde figura, por ejemplo, la dirección, o la entrega de fotografías a las fuerzas represivas para poder llevar adelante los secuestros. Y bueno, otras prácticas, no se las voy a leer todas, esto después igual ustedes lo pueden consultar en el libro, pero por ejemplo la presencia de cuadros empresariales en las detenciones, secuestros y torturas, los aportes económicos a las fuerzas represivas, esto que les contaba yo del control militarizado del ingreso de los trabajadores a las plantas, y una cuestión central que les mencionaba antes, pero que quería enfatizar, es que la mayoría de las víctimas que nosotros registramos eran trabajadores con militancia sindical. Con lo cual, de esa manera, nosotros vemos que hay un interés
conjunto entre las empresas y las fuerzas represivas por eliminar, ¿no?, esa militancia sindical en los lugares de trabajo. Y además muchos trabajadores que fueron secuestrados y después fueron liberados hicieron mucho énfasis en sus testimonios que cuando eran torturados se les preguntaba específicamente por la militancia sindical. Entonces nosotros sacamos una conclusión que es muy importante y que de alguna manera da título al informe. Ustedes van a ver que se habla mucho de los cómplices civiles, ¿no?, de la complicidad civil. La idea de complicidad, la noción de complicidad da la idea de que hay, digamos, una especie de apoyo secundario hacia otro actor que es el que está cometiendo, ¿no?, el delito principal, ¿no? Un cómplice sería alguien que viene como a facilitar, a ayudar a que se cometa un delito, pero de alguna manera es un partícipe secundario. Nosotros lo que vimos en los casos que analizamos es que el grado de involucramiento de las empresas, el grado de iniciativa, ¿no?, para participar de los hechos represivos es tan claro que no podemos hablar de complicidad, sino que lo que vemos nosotros es una alianza represiva, militar-empresarial. Esto no quiere decir que nosotros le quitemos responsabilidad a los militares, porque esto también, nosotros mismos cuando hacíamos el trabajo nos parecía muy importante poder poner de manifiesto que la dictadura, las jefaturas eran jefaturas militares, ¿no?, que fue una dictadura militar, pero que dentro de este esquema en el cual los militares tienen la principal responsabilidad, en estos 25 casos que nosotros analizamos, los empresarios no fueron cómplices, sino responsables y miembros de esta alianza represiva, que lo que tenía como objetivo y como razón de ser era poder desarticular el poder obrero en las fábricas, desarticular la militancia sindical y disciplinar a la clase trabajadora. Y esto significa que no solamente se buscaba disciplinar a quienes fueron víctimas directas, porque ustedes imagínense estar trabajando en una fábrica donde el delegado es secuestrado ahí del mismo lugar donde vos trabajás, no querés hacer política nunca más en tu vida, ¿no? Entonces, esta idea de disciplinamiento en realidad apunta a la totalidad de los trabajadores, ¿no? Y otra cuestión muy importante es que esta alianza represiva se da en el marco de lo que yo les comentaba antes, de un Estado terrorista, de un Estado que se pone en función de la represión ilegal. Con lo cual, estos delitos en los cuales participan los empresarios son delitos de lesa humanidad y por lo tanto pueden y deben, es obligación del Estado, juzgarlos, ¿no? O sea, esto tiene que tener un reflejo, tiene que ser investigado por la justicia. Esto es muy importante porque, no sé si ustedes hablaron de esto, pero dentro de lo que es el Código Penal argentino, pasados 30 años, los delitos prescriben, ¿no? O sea, no se pueden juzgar más, excepto los delitos de lesa humanidad, ¿no? O sea, nosotros podemos tener juicios hoy en día, sí, a más de 40 años de los hechos, porque están tipificados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben. Entonces, para poder sostener, ¿no?, las acusaciones también contra responsables civiles, es importante hacer hincapié en esto, en que son partícipes de delitos de lesa humanidad, ¿no? Bueno, por eso nosotros hablamos de responsabilidad empresarial y no de complicidad. Y esto que les decía yo de intentar disciplinar a la clase trabajadora, me parece que se ve muy claro, y para poder retomar y ya para ir terminando lo que les decía al principio en relación al plan económico de la dictadura, este cuadro, que no se debe entender nada desde ahí lejos, ahí se los explico, es un cuadro en el que se ilustra la participación de los salarios, ¿sí?, de los trabajadores asalariados en el Producto Bruto Interno, ¿no?, que sería todo lo que produce el país en un año, ¿no?, comparando las cifras de 1974, es decir, los años previos al golpe, durante lo que fue el tercer gobierno de Perón, y finales de la dictadura. En 1974, el 45% del Producto Bruto estaba representado por los salarios. Hacia fines de la dictadura, el 22%, ¿no? Es decir, que se da una caída exponencial de lo que ganaban los trabajadores en función de lo que se producía en el país. Esto tiene que ver con la desindustrialización, tiene que ver con la pérdida de derechos laborales, ¿no? Ahí es donde podemos ver el cambio de modelo económico. Es muy ilustrativo este gráfico para poder pensar, ¿no?, cuál fue el rol que jugó este disciplinamiento laboral que se dio en gran medida a través de la represión, ¿no?, en el cambio de modelo económico. Y es importante pensarlo y tratar de establecer también lazos, ¿no?, con el presente, poder pensar hoy en día cuáles son las cuestiones que se discuten en términos de derechos laborales,
¿no? Ahora, yo sé que acá en la costa también llegó todo el fenómeno de Uber y de Rappi y Globo, ¿no? Bueno, esos que son ejemplos de precarización laboral bastante extrema y todo lo que es el fenómeno de la tercerización laboral, ¿no? Que uno trabaja para una fábrica pero en realidad no trabaja para esa empresa, sino que está subcontratado por otra, entonces tiene menos derechos que el trabajador de planta de la empresa. Bueno, todas esas cuestiones, de alguna manera, desde nuestra perspectiva de quienes hicimos esta investigación, se apoyan, ¿no?, en lo que fue este cambio estructural durante la dictadura, que tuvo en la represión una de las patas y de los fundamentos principales, porque si bien no quiero hacer historia contrafáctica, si uno se pone a pensar, es muy difícil, ¿no?, pensar en una modificación de esta magnitud sin la represión en el medio. Bueno, para terminar les quería mostrar todos estos casos. Yo les decía que hay diferentes grados de avance a nivel judicial. En algunos casos no hay causa judicial, en la mayoría de los casos, por ejemplo, los trabajadores muchas veces fueron parte de otras causas, pero no es que se juzgaban responsables por la represión de ellos en tanto trabajadores y militantes, sino, por ejemplo, trabajadores que estuvieron en determinado centro clandestino de detención y hubo un juicio por ese centro clandestino, ¿no? Pero en general juzgar la responsabilidad empresarial ha sido prácticamente imposible, si bien es algo que se viene marcando desde lo que yo les mencionaba de la CONADEP y el informe Nunca Más, que ya ahí, por ejemplo, el caso de Asindar ya está mencionado. Estamos hablando del año 84, ¿no? Para que esto tuviera un reflejo judicial hubo que esperar muchísimo, y tenemos solamente el caso del juicio de Ford, donde efectivamente se condenaron estos delitos. Esto también tiene que ver con que los sectores que se busca responsabilizar son sectores que tienen mucho poder aún hoy, ¿no? Si uno se pone a buscar la genealogía de los apellidos, ¿no?, de estos empresarios, no solamente se va hacia atrás a la fundación del Estado, sino que hoy en día no solamente tienen enorme poder económico, sino que muchos tienen cargos políticos de gran importancia, ¿no? El que les mostraba, Vicente Massot, de la Nueva Provincia, es el tío de Nicolás Massot, que es el jefe de... es uno de los referentes más importantes de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, ¿no? Con lo cual, esto es importante para pensarlo, porque la justicia tampoco funciona automáticamente, estas investigaciones tampoco se hacen casualmente. Nosotros esta investigación la hicimos en su momento, antes de diciembre del 2015, con el apoyo del Estado Nacional. Entonces, también es muy importante pensar en los contextos en los cuales nosotros podemos hablar de esto, pero además podemos traducirlo en una reparación real de las víctimas, que yo creo que centralmente se da a través de la justicia. Así que bueno, les quería agradecer mucho que me hayan escuchado tan atentamente, y si tienen ganas de que sigamos conversando, charlando, si alguien quiere decir algo o tiene alguna pregunta, bienvenidos sean, y quedan los libros por acá. ¿Podemos? Sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Sí. Yo quería contar de que mi madre, ella estudió en un perito mercantil y fue uno de los sobrevivientes de cuando querían secuestrar a los estudiantes de esa escuela. También quería contar que estoy cerca de la iglesia. ¿Vieron la iglesia de San Martín no me acuerdo bien el nombre, pero es una de los centros represorios? Yo vivo cerca del Palomar de Rosas, que le hizo a la hija. Vivía más bien, pero... es increíble porque también mi abuelo estuvo en textil militar, o sea, él trabajó para hacer trenes, subtes, ayudó en los túneles de los subtes de La Croce. Quería también decir que ¿cuántos empresarios? ¿Cómo era? Perdón, pero, o sea, también escuché que liberaron a un militar de rango bajo este año, aunque habían grandes pruebas.
¿Van a seguir haciendo el caso o...? Bueno, en relación a lo primero que decís, es impresionante cómo incluso ustedes son, yo también soy joven, pero ustedes son más jóvenes que yo todavía, la mayoría. Sí, cómo uno sigue caminando, ¿no?, por sus barrios y se ven las marcas de la dictadura en los centros clandestinos. Ahora muchos están señalizados, no tienen la marca de Memoria, Verdad y Justicia, pero muchas son, por ejemplo, comisarías que siguen funcionando hoy. Acá en la costa hay varios ejemplos. Y por eso es tan importante visibilizarlo también, ¿no?, para poder pensar. También acá en la costa, creo que fue este verano, ¿no? El verano anterior, cuando fueron también los scratches a Bianco, algunos represores. El tema de las prisiones domiciliarias y la liberación de los represores tiene mucho que ver con lo que yo decía en relación a la justicia, ¿no? Los fallos de la justicia no eran los mismos en el año 2008, por ejemplo, que en el contexto actual, ¿no? Hay muchos jueces que están dictando absoluciones o penas muy bajas que no tienen una justificación jurídica y que tienen que ver también con intereses y con vinculaciones del Poder Judicial. Por ejemplo, el caso de las Marías que yo les contaba, que es de la yerba Tarahui Unión. El dueño de las Marías, que se llama Adolfo Navajas Artaz, ahora es una persona muy mayor, pero él la fiscalía pidió que se lo investigara y que se lo imputara por la desaparición de 2 trabajadores. Y cuando esto surgió hubo casi 20 jueces que se excusaron, dijeron: yo este caso no lo puedo tomar porque tengo vinculaciones personales con esta persona, ¿no? Y finalmente el que agarró la causa lo sobreselló, o sea, lo absolvió, lo dejó sin ningún tipo de responsabilidad y ni siquiera le tomó declaración. Con lo cual, este tipo de cuestiones, sí, lamentablemente suceden. Yo creo, esta es mi opinión, que hay un problema con el Poder Judicial, con cómo funciona la corporación judicial y también, digamos, el grado de verticalidad y lo difícil que es acceder a la justicia. Muchas veces que uno ve que en las cárceles, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, las que dependen, ¿no?, del servicio penitenciario provincial, están llenas de pobres que no tienen condena, que por ahí están 3 años por robar unas zapatillas y después tenés casos de genocidas que están en la casa, ¿no? Con lo cual, sí, hay un problema de clase ahí, yo creo, y también un problema de contexto histórico, que no es lo mismo la presión, ¿no?, social que hay en relación a estas cuestiones. Pero bueno, también tenemos el ejemplo de cuando se quiso establecer el 2x1, ¿no?, el beneficio del 2x1 a los condenados por delitos de lesa humanidad, que hubo movilizaciones enormes que también impidieron que eso prosperara, con lo cual ahí es muy importante también la participación de la sociedad y por eso es tan importante conocer esto y ver la importancia y las implicancias que tiene para todos. Sí, un par de cositas. La primera es que cuando se desarrolló el último golpe militar yo tenía 20 años. Era estudiante de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Y un par de cosas respecto a lo que se ha expuesto. La primera es que no creo que esté correctamente utilizado el término iglesia, cuando iglesia es el pueblo, y en realidad se habla de la jerarquía eclesiástica y de una parte de esa jerarquía eclesiástica, porque todo lo que tiene que ver con las primeras listas de desaparecidos se originó en la Iglesia Evangélica Metodista de Avenida Corrientes, la que está al lado del Teatro Nuestros. La segunda es que por ahí, así como hiciste una cuestión previa al golpe de Estado en cuanto a las intervenciones de los militares en Tucumán y en Córdoba, también estaría bueno recordar un poco lo que era la AAA, donde había gente del mismo gobierno involucrada en eso y de repente asesinatos como el de Bandor, el de Rucci, que también conmovieron a la sociedad, ¿sí? Creo que eso es un poco lo que nos tiene que tener a nosotros. Y otro tema es, vos hablaste en el aspecto de las empresas. Yo como estudiante de la universidad pública tenía siempre al lado mío en las aulas 2 muchachos de pelo corto muy bien peinados que en esa época pertenecían se llamaba Coordinación Federal y que no eran estudiantes, ¿sí? O sea que previo al golpe de Estado ya había una cierta penetración
para tomar información de ámbitos a los cuales luego se los persiguió. Sí, estoy totalmente de acuerdo. En relación a la iglesia, sí, yo por eso dije jerarquía eclesiástica y mencioné los casos también de víctimas. O sea, no solamente, como vos decís, bueno, muchas iglesias cristianas que recibieron a los familiares y que fueron fundamentales y, digamos, representantes de esas iglesias. También dentro de la propia Iglesia Católica hubo, de hecho, el caso de la Iglesia de la Santa Cruz en la ciudad de Buenos Aires, que fue el lugar de reunión de los primeros grupos de familiares de desaparecidos. Estoy completamente de acuerdo y de hecho también no solamente destacar que hubo sectores de la Iglesia que fueron duramente golpeados por la represión, sino también, por ejemplo, todos los jóvenes militantes de distintas organizaciones católicas y cristianas que también fueron desaparecidos, asesinados, así que absolutamente me parece que es muy importante hacer esa distinción. Y que también la jerarquía de la Iglesia Católica estuvo de manera homogénea vinculada no solamente al golpe del 76, sino a otros episodios tremendos como por ejemplo el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1955, y tenemos muchos ejemplos para dar. Después en relación, es muy importante y te agradezco que lo digas lo de la AAA, porque si no lo dije, no mencioné específicamente los grupos paramilitares, que eran estos grupos que no, digamos, no respondían legalmente, por decirlo de alguna manera, a las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, pero que sí estaban formados en la práctica por muchos miembros, muchos ex policías o lo que fueron después miembros de empresas de seguridad privada, que especialmente desde mediados del año 73 empezaron a protagonizar distintos episodios de asesinatos, acribillaban militantes. La AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, que fue quizás la organización paramilitar más conocida, se cree que tiene alrededor de 2.000 víctimas, y no fue la única organización. También está, por ejemplo, la CNU en La Plata y en Mar del Plata, otras organizaciones universitarias de derecha que perseguían y asesinaban militantes, y que de hecho muchos de esos responsables fueron juzgados también. La AAA tuvo una causa judicial especialmente por eso. Y en relación a lo que estabas diciendo de que se te sentaban al lado en la universidad, bueno, esa es otra cuestión central, que son las tareas de inteligencia y de espionaje, ¿no? Así como yo les comentaba esto de los infiltrados en las fábricas, si uno ve en la provincia de Buenos Aires, se puede consultar el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia, ¿no? Que también actuaba acá, que es un archivo de espionaje, sobre todo político y sindical, que tiene archivos desde la década del 50, con lo cual también el espionaje policial existió desde siempre. Y en los periodos de represión más fuerte, toda la información acumulada en esos ámbitos fue usada para la represión. Así que sí, bueno, en las universidades, los colegios secundarios y las fábricas fueron el lugar privilegiado de actuación de los agentes de inteligencia. También eso es una de las cosas más difíciles de juzgar, porque con el tema de la protección de la identidad y los alias y demás es bastante difícil avanzar en ese sentido. Así que sí, estoy muy de acuerdo con los comentarios. Sí. Yo quería preguntarte con qué criterio eligieron las 25 marcas, o sea, ya a pesar de que eran de varios rubros, si eran porque tenían más involucrados. Las elegimos, en realidad nosotros inicialmente teníamos un listado mucho más largo, porque está buena la pregunta también para decir que no es que estas son las únicas empresas sobre las cuales hay indicios de responsabilidad empresarial, pero nosotros lo que elegimos fue una serie de casos en los que teníamos algún tipo de información sobre que había efectivamente, bueno, por supuesto trabajadores desaparecidos, pero además involucramiento de las empresas en las desapariciones. En algunos casos había mucha información, como el caso del Ingenio Ledesma, de la Cinda. En otros casos había poco, o había, por ejemplo, fue muy importante para hacer esta investigación poder contactar a trabajadores sobrevivientes y a familiares de trabajadores víctimas
a los cuales les hicimos entrevistas y pudimos profundizar en estos casos. En estas 25 empresas teníamos algún tipo de información previa, con distintos grados de avance. Y el recorte que hicimos respondió sobre todo a poder tener, por un lado, un panorama a nivel nacional, porque hay empresas de la capital